Un imperio que duró más de 1000 años cayó en cuestión de horas. La ciudad más protegida del mundo, considerada imposible de conquistar, fue destruida en una sola noche. Y todo comenzó con un arma que nadie había visto antes. Esto es la caída de Constantinopla. Para entender lo que pasó, hay que retroceder en el tiempo. Constantinopla no era una ciudad cualquiera, era el corazón del Imperio Bizantino, heredero directo del Imperio Romano. Fundada por el emperador Constantino en el año 330, fue durante siglos el centro del poder, la cultura y la riqueza en el mundo conocido. Sus calles estaban llenas de comerciantes, soldados, peregrinos y sabios. Era un punto de conexión entre Europa y Asia, entre Oriente y Occidente. Todo pasaba por Constantinopla, y eso la convertía en uno de los lugares más importantes del planeta. Durante más de 1000 años resistió invasiones, guerras y asedios que destruyeron imperios enteros. Ejércitos de todos los rincones del mundo intentaron conquistarla, y todos fracasaron. Sus murallas, conocidas como las murallas de Teodosio, eran una obra maestra de la ingeniería militar. 3 líneas de defensa, fosos profundos, torres elevadas y una estructura diseñada para resistir prácticamente cualquier ataque. Además, la ciudad estaba protegida por el mar en varios frentes, lo que hacía casi imposible un asedio completo. Era, en muchos sentidos, la ciudad imposible. Durante siglos fue vista como una fortaleza eterna, un símbolo de resistencia que parecía no tener fin. Pero en el año 1453, todo estaba a punto de cambiar. En ese momento, el Imperio Bizantino ya no era lo que había sido. Años de guerras, conflictos internos, crisis económicas y pérdida de territorios lo habían debilitado profundamente. Constantinopla seguía siendo majestuosa, pero su poder ya no era el mismo. La población había disminuido, los recursos eran limitados y el ejército era pequeño. Aún así, sus habitantes confiaban en sus murallas. Esas murallas los habían salvado durante siglos. Pensaban que volverían a hacerlo, pero esta vez, el enemigo era diferente. Mientras tanto, en el este, una nueva potencia estaba creciendo con rapidez. El Imperio Otomano. Y al frente de ese imperio estaba un joven con una ambición descomunal. Su nombre era Mehmed II, conocido como Mehmed el Conquistador. Tenía apenas 21 años, pero una determinación absoluta. Desde muy joven había sido educado con una idea fija: conquistar Constantinopla. No era solo un objetivo militar, era un símbolo. Era la ciudad que todos querían, la joya que ningún ejército había logrado tomar. Conquistarla significaba entrar en la historia para siempre. Para lograrlo, Mehmed reunió un ejército enorme, más de 80,000 soldados, infantería, caballería, arqueros y una unidad de élite temida en todo el mundo, los genízaros. Eran soldados altamente entrenados, disciplinados y completamente leales, pero Mehmed sabía que ni siquiera ese ejército sería suficiente para derribar las murallas. Necesitaba algo más, algo que cambiara las reglas del juego. Y ahí es donde entra una figura clave en esta historia, un ingeniero llamado Orban. Este hombre ofreció a Mehmed algo revolucionario: cañones gigantes capaces de destruir murallas. Era una tecnología relativamente nueva, pero nunca se había utilizado a esa escala. Mehmed vio el potencial y decidió apostar por ello. Mandó construir enormes piezas de artillería, algunas tan grandes que necesitaban decenas de bueyes y cientos de hombres para transportarlas. El proceso fue lento, complejo y costoso. Hubo momentos en los que parecía que esos cañones nunca llegarían a su destino. Pero cuando finalmente estuvieron listos, el equilibrio de poder cambió para siempre. El asedio comenzó en abril de 1453. Desde el primer día, los cañones empezaron a disparar contra las murallas. El sonido era ensordecedor. Cada impacto hacía temblar la ciudad. Era algo que los defensores nunca habían experimentado. Durante siglos habían resistido flechas, catapultas y ataques convencionales. Pero esto era diferente. Era destructivo a un nivel completamente nuevo. Las piedras que durante generaciones habían protegido a la ciudad comenzaban a ceder. Dentro de la ciudad, el emperador Constantino XI organizaba la defensa. Sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero no tenía intención de rendirse.
Junto a sus hombres, incluyendo mercenarios extranjeros y voluntarios, resistió cada ataque. Cada noche reconstruían lo que los cañones habían destruido durante el día. Era un ciclo agotador. Luchar, reparar, resistir y volver a empezar. La moral se mantenía gracias a la esperanza, pero esa esperanza se hacía cada vez más frágil. Mientras tanto, Mehmet no dejaba de presionar. Sabía que cada día debilitaba más a la ciudad, pero también sabía que necesitaba una ventaja definitiva, y entonces tomó una decisión que parecía imposible. Constantinopla estaba protegida por el Cuerno de Oro, un puerto natural bloqueado por una enorme cadena de hierro que impedía el paso de barcos enemigos. Esa cadena había sido durante siglos una defensa infranqueable. Nadie podía atravesarla, pero Mehmet no intentó romperla. Hizo algo mucho más audaz. Ordenó trasladar sus barcos por tierra, sacarlos del agua, colocarlos sobre troncos engrasados y arrastrarlos a través de colinas durante la noche. Fue una operación increíblemente compleja. Cientos de hombres trabajando en silencio, coordinados, moviendo embarcaciones como si fueran piezas de ajedrez. Cada metro recorrido era un esfuerzo titánico, pero lo lograron. Cuando amaneció, la sorpresa fue total. La flota otomana estaba dentro del Cuerno de Oro. La ciudad ya no estaba protegida desde ese lado. El impacto psicológico fue devastador. Ya no había lugar seguro. A partir de ese momento, la situación dentro de Constantinopla se volvió desesperada. Los ataques venían desde todos los frentes. Los cañones seguían disparando sin descanso. Las murallas comenzaban a agrietarse de forma irreversible. El cansancio acumulado debilitaba a los defensores. El miedo se extendía entre la población. Las iglesias se llenaban de gente rezando. Muchos sabían que el final estaba cerca, pero aún así resistían. Finalmente, después de semanas de asedio constante, llegó el día decisivo. El 29 de mayo de 1453. Antes del amanecer, Mehmet lanzó el asalto final. Oleada tras oleada de soldados avanzaron hacia las murallas. Los primeros eran enviados casi como sacrificio para desgastar a los defensores. Luego venían tropas más organizadas. Y finalmente, los genízaros. La élite. Los más preparados, los más letales. La batalla fue brutal. El ruido, el caos, la confusión. Flechas, espadas, fuego, gritos. Los defensores luchaban con todo lo que tenían, pero estaban agotados. Superados en número. Superados en recursos. Superados en todo. Y en medio de ese caos ocurrió algo decisivo. Una pequeña puerta, conocida como la Quercoporta, quedó abierta. No se sabe exactamente por qué. Tal vez fue un error, tal vez un descuido, tal vez simplemente el resultado del agotamiento extremo. Pero ese pequeño detalle cambió el destino de la ciudad. Las tropas otomanas lo vieron y aprovecharon la oportunidad. Entraron, y una vez dentro, todo se derrumbó. Lo que siguió fue caos absoluto. Combates en las calles, incendios, saqueos, gritos. La ciudad que había resistido durante más de 1000 años estaba cayendo en cuestión de horas. El emperador Constantino XI tomó una decisión final. Se quitó sus símbolos imperiales y se lanzó al combate como un soldado más. No quería huir, no quería rendirse. Murió luchando, y con él, murió también el imperio bizantino. Constantinopla fue conquistada, y con el tiempo pasaría a llamarse Estambul. Pero lo que ocurrió ese día fue mucho más que la caída de una ciudad. Fue el final definitivo del Imperio Romano de Oriente. Fue el cierre de una era que había durado más de 1000 años. Y fue el inicio de una nueva etapa en la historia. Las consecuencias fueron enormes. La caída de Constantinopla bloqueó importantes rutas comerciales entre Europa y Asia. Esto obligó a los europeos a buscar nuevas rutas marítimas. Esa necesidad llevó a exploraciones que cambiarían el mundo, como los viajes de Cristóbal Colón. Además, muchos eruditos huyeron hacia Europa occidental, llevando consigo textos y conocimientos que contribuirían al Renacimiento. Pero más allá de las consecuencias políticas y económicas, lo que ocurrió en 1453 dejó una lección más profunda. Ningún imperio es eterno. Ninguna muralla es invencible. Y ningún poder, por grande que sea, está completamente a salvo. A veces lo que parece indestructible, cae. Y cuando cae, lo hace de forma repentina.
Un imperio que parecía eterno desapareció en horas. Una ciudad considerada imposible fue conquistada, y el mundo cambió para siempre. La historia tomó un nuevo rumbo en ese instante, y aún hoy, siglos después, seguimos recordando ese momento como uno de los más impactantes de la humanidad. La pregunta sigue en el aire. ¿Fue inevitable la caída de Constantinopla? ¿O hubo un momento en el que todo pudo ser diferente? ¿Y si las murallas hubieran resistido un poco más? ¿Y si esa puerta nunca se hubiera abierto? Porque la historia no siempre se decide por grandes decisiones. A veces se decide por pequeños detalles. Y ese día, un detalle, cambió el destino del mundo para siempre.